Bienvenidos a un nuevo programa de Hoy Economía. Soy Daniel López y hoy hablaremos sobre los jóvenes y su realidad en el mercado laboral. Hoy nos acompaña Tayana Luz Uriaga y Pablo Jiménez. Pablo Jiménez es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Tayana Luz Uriaga es estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas. Ha tenido experiencia laboral en el sector contable y es quien realizó su tesis enfocada justamente en el empleo joven. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Tayana? Muy bien, Daniel. Feliz, contenta de poder compartir esta entrevista con ustedes. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Vamos a arrancar con el programa. Para esta temática nos basamos en la tesis justamente realizada por Tayana, quien dentro de su trabajo estableció que los jóvenes se encuentran en un rango de edad de 18 a 29 años, se asocian con una menor probabilidad de insertarse en el empleo. Tayana, ¿qué fue lo que te llamó a ti a elegir esta temática para tu tesis? Bueno, al hacer la investigación sobre la probabilidad de que los jóvenes puedan insertarse en un trabajo adecuado, fue mi interés en comprender los desafíos que enfrentan los jóvenes en el mercado laboral actual. Además, los jóvenes representan una parte significativa de la población y además ese futuro, son el futuro de cualquier sociedad. Claro, Pablo, según cifras del ENEPDU, el 64% de jóvenes no cuenta con un empleo adecuado para este 2022. ¿Cuáles, cree usted, que son algunas de las razones por las cuales los jóvenes tienen una menor probabilidad, de insertarse en este empleo adecuado? Bueno, el mercado laboral ecuatoriano, ¿no es cierto?, tiene ciertas normas y regulaciones que le hacen a las personas jóvenes, sobre todo, es muy difícil que se puedan insertar en el mercado laboral. Uno de estos, ¿no es cierto?, es para insertarte necesitas cierto tipo de habilidades blandas, cognitivas, pero también experiencia, ¿no es cierto? Entonces, se juntan todos estos factores y hacen que para los jóvenes sea un poco más complicado conseguir un empleo e insertarse en el mercado laboral. Claro que sí. Justamente en este momento vamos a observar el reportaje que se realizó en torno a la realidad de los jóvenes que justamente conversamos se encuentran en la búsqueda de un empleo adecuado. Vamos con el reportaje. Los jóvenes, entre 18 y 29 años, representan una generación vibrante y activa, que busca oportunidades laborales en un entorno desafiante. Según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, ENEPDU, más del 60% de los jóvenes de esta edad no tiene un empleo pleno. Esta generación, compuesta por jóvenes como Felipe, Iván, Camila, Anaí, Alex y Nicolás, se encuentra en un entorno laboral desafiante. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan y cómo pueden abordar esta situación? Un joven que recién sale al mercado laboral no tiene experiencia, de pronto no tiene la suficiente madurez, o eso es lo que creen los empleadores, ¿no es cierto?, que no van a rendir lo suficiente en sus trabajos. En Ecuador, la población total rodea los 18 millones de habitantes. De estos, 8.4 millones conformaban la población económicamente activa en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, la tasa de desempleo para los jóvenes de entre 18 y 29 años se sitúa en un 7.9%. Según la economista, uno de los problemas es la estructura laboral ecuatoriana. Los jóvenes no logran conseguir un trabajo adecuado porque simplemente no hay, ¿sí? Entonces, y lo poco que hay, ¿sí?, se destina a personas seguramente con un mayor rango de edad. Sin embargo, los jóvenes saben que los procesos de contratación han variado y tener al alcance cierto tipo de habilidades puede marcar la diferencia al momento de postular para un empleo. Incluso para las empresas podría ser beneficioso contratar a una persona joven porque va a rendir incluso mejor. Otro de los fuertes de esta generación es la cercanía con la tecnología, lo que les abre nuevas posibilidades para luchar dentro del mercado laboral. Prácticamente la mitad del trabajo es como con el celular y obviamente si es que no tendría como las facilidades y las habilidades para desenvolverme bien como con el celular y todo eso, no podría como hacerlo. Ajá. Siempre es bueno igual capacitarse a hacer un curso de Excel o de Word o de alguna aplicación. Siempre es beneficioso para uno. Por otro lado, la preferencia de algunos jóvenes por una formación académica más extensa también han influido en la baja tasa de empleabilidad de esta generación. Pienso seguir estudiando, pienso sacar una maestría o una especialidad, entonces dentro de mis planes está como que trabajar y estudiar. Quisiera irme a Estados Unidos, poder hacer alguna maestría y trabajar allá. Nuestro principal problema ni siquiera es el desempleo, ¿sí?, sino que es ese empleo que existe
que se crea a raíz de que no existe un empleo adecuado, ¿no es cierto? Estamos hablando de subempleo, de informalidad. Sin embargo, emprender o tener empleos esporádicos en el país puede ser arriesgado y depende en gran medida de la suerte para obtener un salario adecuado. Sí, claro, dependiendo el mes, hay meses buenos, meses malos, pero regularmente más o menos se está en unos $1,200, $1,100 al mes. Bueno, dependiendo del trabajo también, a veces sí alcanzo el salario básico, a veces un poquito más, un poquito menos. La inestabilidad laboral y la dificultad para acceder a empleos plenos también tienen consecuencias negativas en los indicadores de desarrollo del país. Algo crítico para el capital humano y para el desarrollo del capital humano, que también es un indicador importante y es parte del crecimiento económico a largo plazo. Como posible solución, la experta señala la exención de impuestos para empresas que cumplan con un porcentaje de empleados jóvenes con contratos indefinidos o a largo plazo. A pesar de los desafíos que enfrentan, los jóvenes ecuatorianos demuestran su perseverancia y determinación en la búsqueda de empleo. Con producción de Cristian Aro, Giovanni Pinto, Tayana Luzuriaga, Nicolás Proaño y Daniel López, Hoy Economía. Tayana, en tu tesis para llegar a los resultados justamente planteaste ese rango de edad de 18 a 29 años. ¿Por qué elegiste este rango? El rango de edad de 18 a 29 años se lo escogió de acuerdo a la ley de juventud que hay en el Ecuador, en la cual se consideran como jóvenes a todas las personas que están en dicho rango de edad. Además, creo que los jóvenes que están en este rango, tal vez muchos de ellos ya están finalizando sus estudios universitarios, entonces están en esta transición de ya ingresar al mercado laboral. Perfecto. Doctor, justamente en el reportaje que acabamos de observar, se observa algunos de los motivos para que esta población no pueda conseguir un empleo digno. ¿Cómo se puede reforzar e impulsar para que los jóvenes sean mayormente elegidos en este mercado laboral? Bueno, ¿no es cierto? Como te había mencionado, mucho depende de las habilidades de cada una de las personas, de cada uno de los jóvenes. Por ejemplo, ¿no es cierto? Existen brechas entre lo que está la demanda laboral, es decir, lo que las empresas, el sector privado, que es el mayor generador de empleo, necesita, y lo que ofrece, ¿no es cierto?, los jóvenes. Y aquí hay que ir viendo, ¿no es cierto?, cuáles son esas habilidades blandas que te permitan ser más empleable, ¿no es cierto? Una, por ejemplo, puede ser la solución de conflictos. O sea, va a depender mucho de las carreras, ¿no es cierto? Sin embargo, hay ciertas habilidades blandas que son muy transversales para todos los trabajos. Que tengas esta capacidad de empatía, que puedas relacionarte bien con tu compañero de trabajo. Algo muy importante, ¿no es cierto? Que puedas seguir órdenes, que tengas esa madurez emocional para poder seguir órdenes y resolver conflictos que suceden en la vida diaria. Claro, Tayana, hablando de rango de edad, en un momento, claro, comentamos que era sobre 18 a 29 años, sin embargo, este rango lo dividimos en dos al final del día y se lo sacó de 18 a 24, es decir, que en este rango de 18 a 29 se lo dividimos en dos y los de 18 a 24 son quienes aún tienen más complicaciones. ¿Por qué hay dos segmentos en el rango que elegiste para tu tesis? Claro, el rango inicial fue de 18 hasta 29 años, después este rango inicial se lo dividió en dos fragmentos más pequeños, como mencionaste, 18 a 24, y el segundo fue de 25 hasta 29 años. Esto para tener como que información más precisa y capturar la variabilidad dentro de los grupos de edad. Por ejemplo, de 18 a 24 años, en esta los jóvenes están recién en el proceso de pasar tal vez del colegio a la universidad o están en sus primeros años de universidad o tal vez recién ingresando al mercado laboral. Por lo tanto, van a tener una menor experiencia, como menores habilidades o conocimientos específicos en comparación a los de 25 hasta 29 años. Este segundo grupo de 25 hasta 29 años, tal vez ya algunos de ellos ya tienen sus estudios universitarios ya finalizados, están en etapas tal vez más avanzadas, igualmente tuvieron más tiempo para adquirir una experiencia laboral relevante, lo cual les puede generar una posibilidad mayor para poder encontrar un trabajo adecuado en comparación a este rango de edad más joven. Claro. Pablo, justamente en este momento que ya establecimos los rangos de edad y todo eso, ¿tú crees que para realizar y sacar esos resultados, haber hecho un rango de edad de casi 10 años, pero luego dividirlo en la mitad, está bien realizado para llegar a unos resultados más accesibles, por así decirlo, o sea, más reales? Es bastante acertado, ¿no es cierto?, esta división, y básicamente si tú observas, tenemos ciertas transiciones, ¿no es cierto?, como tú lo acabas de mencionar, desde los 18 a los 24 años generalmente las personas estamos cursando estudios superiores, técnicos, entonces es importante, ¿no es cierto?, hacer
esta diferenciación. Cuando tú ya tienes más de 24, 25 y has estado cierto tiempo en el mercado laboral, de pronto conseguiste algún trabajo que te da cierta experiencia y sobre todo, ¿no es cierto?, que te permite al empleador ver y decir, bueno, esa persona sí fue capaz de conseguir un empleo, puede ser empleable. Entonces, esta diferencia está bastante bien hecha. Perfecto. Pablo, justamente, ya retomando esto en cifras, el 7,2% de jóvenes se encuentran en el desempleo. Son cifras que nos arrojaron justamente hacia el 2022. ¿Cuáles son las consecuencias económicas y sociales de la falta de empleo adecuado para los jóvenes en este país? Bueno, primero, la cifra que tú tienes, ¿no es cierto?, es casi el doble del promedio nacional, ¿no es cierto? El desempleo juvenil es un tema que hay que discutirlo y hay que tomar el toro por los cuernos, no podemos esconderlo simplemente, ¿no es cierto? Que aquí, por ejemplo, ¿por qué existe tanto desempleo juvenil? Y no sé, puede ser una de las causas, ¿no es cierto?, está ligado a los factores legales en la contratación. Antes, si tú preguntas seguramente a tus padres, ellos te van a decir, mira, yo sí podía o sí tenía la posibilidad de trabajar 3 horas, 2 horas, 4 horas mientras estaba realizando mis estudios. Hoy eso, por las regulaciones que existen, es bastante difícil, bastante complicado que tú puedas decir, bueno, yo voy a trabajar 2 horas o 3 horas, me pagas por estas 2 o 3 horas, y es muy complicado. Entonces eso hace que no tengas, a lo largo de lo que estás haciendo tus estudios, tú no puedas tener una experiencia que después te permita tener un empleo adecuado. Claro, Tayana, siendo una persona joven que está por adentrarse en el mundo laboral, justamente estás entregando tu tesis, ¿crees que el cambio tecnológico y la digitalización puede abrir nuevas oportunidades laborales para los jóvenes? Sí, yo creo que el cambio tecnológico y la digitalización tienen el impulso para crear nuevas oportunidades laborales para los jóvenes. Por ejemplo, a medida que nos acercamos más a una economía más digitalizada, se están generando empleos más relacionados a tecnología, por ejemplo, en el manejo de herramientas como de software o marketing digital, entre otras. Entonces, creo que más bien es importante que los jóvenes sepan adquirir estas habilidades que ahorita requiere el mercado laboral para que sepan aprovechar estas oportunidades. Claro, Pablo, un poco preguntarte la misma pregunta. ¿Crees que la tecnología, cómo viene, puede ser una oportunidad para los jóvenes de tratar de adentrarse en los campos laborales? Sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Tú tienes este proceso de creación y destrucción, y así funciona la economía. Entonces tú vas teniendo nuevas industrias, nuevas tecnologías, que necesitas personas que tengan esas habilidades. Obviamente van a haber otras profesiones que vayan quedándose obsoletas. Lo importante aquí, ¿no es cierto?, es a nivel ya general, que los jóvenes tengan esas habilidades para poder tener esos trabajos, pero también, ¿no es cierto?, ir pensando cómo vamos a hacer la transición de las personas cuyas profesiones van a ser obsoletas. Siempre hay que pensar, ¿no es cierto?, en el mercado general, en el equilibrio general. Claro que sí. Justamente la siguiente pregunta es, para ti, Pablo, viendo la realidad de los jóvenes que están en el país actualmente, ¿qué estrategias o políticas crees tú que podrían implementarse para fomentar la inserción de los jóvenes de un empleo adecuado? Mira, desde la Cámara de Industrias y Producción nosotros promovemos una agenda de empleabilidad. Esta agenda de empleabilidad, y este es un concepto que hay que entenderlo, ¿no es cierto? Sí, se necesitan mayores empleos, pero también uno necesita mayor empleabilidad. Es decir, que yo pueda ir de un trabajo a otro y yo me llevo conmigo mis habilidades, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Ya olvidémonos de que un trabajo nos va a durar 10 años, 15 años. Creo que eso ya es un concepto obsoleto, ¿no es cierto? Y lo que nosotros tenemos que trabajar, y aquí todas las personas, los jóvenes con más razón, es en la empleabilidad de cada uno. Y para eso necesitamos esta adopción de habilidades blandas, pero también en estas habilidades cognitivas, por ejemplo, el manejo de la tecnología. En economía es muy importante, ¿no es cierto? Ahora el manejo de datos, el manejo de herramientas de inteligencia artificial. Existen ahora programas econométricos donde mezclas la parte estadística con la parte de inteligencia artificial. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, tú tienes que ir poniendo en tu portafolio de conocimientos, para que cuando tú puedas aplicar a un trabajo, el empleador te va a decir, mira, tú sí tienes estas habilidades.
y a eso hay que mezclarle las habilidades blandas, ¿no es cierto? Eso no tenemos que olvidarnos. Siempre es muy importante saber cómo vamos a presentar, cómo vamos a vender un proyecto, cómo vamos a hacer cómo nos vendemos nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, hablar bien en público, relacionarte bien. Creo que todas esas características y estas habilidades empáticas son muy necesarias al momento de conseguir o de postular a un empleo. Claro, Pablo, y justamente en un momento decías, desde la Cámara de Producción de Industrias, ¿cómo se está realizando esta inserción de jóvenes en el tema laboral, justamente donde estás haciendo vicepresidente ejecutivo? Claro que sí, bueno, tenemos varias aristas, ¿no es cierto? Y una de estas es precisamente lo que nosotros hemos hecho, es un informe también de cuáles son estas brechas de conocimientos y cuáles son estas brechas de habilidades blandas. Una de estas, el hablar inglés, ¿no es cierto? Es muy importante al momento que postules a un empleo que tengas un conocimiento de inglés medio alto. Y nos encontramos, la realidad del país es que nuestro nivel de inglés no es muy fuerte, no es muy importante. Entonces hay que ir viendo cómo vamos cerrando estas brechas para que tú precisamente puedas ser más empleable. Claro que sí. Tayana, un poco yendo a este lado también, a lo largo de la realización de tu tesis justamente, ¿qué cosas o qué sectores tú encontraste en los cuales hay que enfocarse para el tema del empleo joven, que sea más adecuado? Por ejemplo, en mi tesis, por sectores, por ejemplo, no le analicé porque yo también estaba modelizando el desempleo, entonces era como que una limitación por parte de investigación. Pero lo que sí encontré fue que, por ejemplo, los jóvenes deberían desarrollar estas habilidades tal vez más relacionadas a tecnología, porque estas podrían estar generando una ventaja para los jóvenes al momento de ingresar al mercado de trabajo, ya que hay sectores que tal vez están demandando habilidades más específicas, por ejemplo, como mencioné anteriormente, el manejo de análisis de datos, también consideran otro tipo de habilidades como trabajar en equipo. Entonces hay características positivas con las que también se les asocia a los jóvenes, y esto podría estar generándoles una ventaja también al momento de ingresar al mercado laboral. Claro que sí. Doctor, una pregunta, y es justamente sobre esto. ¿Usted cree que existe una relación entre la educación y técnicamente el mercado laboral? Es decir, mientras una mejor educación se puede acceder a un empleo, o hoy por hoy tal vez el de una universidad no reconocida puede competir contra alguien de una universidad de otras maneras o reconocida como mejor. Bueno, esta es una pregunta bastante interesante, ¿no es cierto? Y en el mercado laboral tenemos un problema de información, ¿no es cierto? Yo cuando soy el empleador, yo no sé a qué tipo de persona puedo contratar, ¿no es cierto? Es una apuesta por parte del empleador que hace. Y tú, como un postulante, lo que tratas es de darle señales al empleador de que tú eres bueno y de que tú tienes esas habilidades. Una de estas, obviamente, es el lugar o la universidad o el colegio en donde te gradúas, pero solo es una, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante de reconocer y puede ser uno de los limitantes que tenemos, ¿no es cierto? Que aquí apenas tienes 3 meses para conocer si esa es la persona correcta o no para el puesto de trabajo. Claro. Entonces, eso hace también que el empleador se la piense, ¿no es cierto? A ver, esta persona, quiero hacer esta apuesta, pero ¿qué pasa si no tiene las habilidades que yo necesito? 3 meses es muy poco, ¿no es cierto?, para conocer a una persona en su real dimensión y capacidades y habilidades. Entonces, todos estos temas que también son estructurales, hay que conversarlos, ponerlos en la mesa, claro, y tratar de resolverlos. Claro, Pablo, Tayana, estamos llegando ya justamente al final de este programa. Quiero preguntarles a ustedes un último mensaje que ustedes les dejarían a esos jóvenes que están buscando empleo en la actualidad. Empecemos contigo, Pablo. Bueno, yo admiro la resiliencia que tiene la sociedad ecuatoriana en general y también sus jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, yo les animo a seguir buscando estas habilidades, a conseguir estas habilidades para poder insertarse mucho mejor en el mercado laboral. Perfecto. Tayana. De igual manera, un consejo que les daría a los jóvenes que están buscando un empleo es que mantengan una actitud positiva y proactiva, y más que todo que aprovechen adquiriendo conocimientos, habilidades y todo esto para que puedan tener una ventaja al momento de ingresar al mercado de trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Tayana. Esto fue Hoy Economía. Mi nombre es Daniel López y nos vemos en una siguiente edición.